Muy buenos días, queridos amigos y escuchas. Estamos una mañana más para poder hablar sobre un tema muy interesante y es sobre nuestras emociones. El video anterior hablamos sobre una de las emociones, que fue el miedo, y en esta mañana vamos a hablar sobre otra emoción. Vamos a hablar sobre la tristeza. Pero antes me gustaría saludar a mi amiga y colega Jessica. ¿Cómo estás? Hola Basti, muy buenos días. Buenos días amigos y amigas. Sí, con mucho cariño, les saludamos nuevamente. Y vamos a proseguir con dar una pequeña definición. Antes mencionar que cuando hablamos de nuestras emociones estamos hablando de 4 emociones básicas, de las cuales nacen las demás, porque son un montón de emociones. Y sabemos que son las emociones básicas son el miedo, la tristeza, la alegría y el enojo. Ya vimos el miedo, ahorita vamos a ver la tristeza y posteriormente vamos a ver las otras dos en otros videos. También cabe mencionar que las emociones no son buenas ni malas, porque muchas veces decimos, no, que estas emociones son malas o estas son buenas. No, las emociones no son malas. Todas las emociones tienen tanto propósitos positivos como negativos, dependiendo de cómo los utilicemos. Entonces es bueno recalcar esa parte, ¿no? Y vamos a hablar sobre la tristeza. Jessica, ¿qué es para ti la tristeza o cómo la podríamos definir? Bien, bueno, como bien lo mencionaste, es una emoción primaria de la cual hasta cierto punto las personas la tenemos catalogada como una emoción tal vez negativa, porque a nadie le gusta estar triste o sentirse triste, ¿no? A diferencia de la alegría. Entonces, vamos a darle una definición que es el estado de ánimo producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. Entonces, para que quede más claro, es una emoción que se deriva de una situación desagradable. Sobre todo la relacionamos con la pérdida de ya sea una persona, la pérdida de algo material o el cambio de alguna situación. De hecho, también se relaciona mucho esta emoción con lo que son el proceso de duelo, que lo vamos a tocar en otro tema, ¿no? Pero simplemente para saber y conocer que la tristeza se relaciona con un proceso de duelo, que son las etapas del duelo. ¿Ok? No sé si tú tengas tal vez alguna otra definición, Basti, acerca de la tristeza. ¿No? Tú lo dijiste muy bien. De hecho, pues es parte de o sea, es producto de una situación. Siempre va a ser, siempre nuestras emociones van a ser producto de una situación. Y en este caso, pues es una situación desagradable que nos produce la tristeza. Pero muchas veces nosotros llegamos a confundir, ¿no? Porque la tristeza está relacionada como a la debilidad. No sé si te has puesto a pensar en eso, pero la tristeza o el sentirnos tristes, el llorar, lo relacionamos a algo como débil, o sea, como que, ay, esa persona si llora o se siente triste es débil. Entonces, desde pequeños, como nos forman de esa manera, entonces vamos creando el confundir, ¿no? Esa emoción y la vamos sustituyendo o vamos utilizando cierto mecanismo de defensa y en vez de sentirnos tristes, la cambiamos por la alegría o por el enojo. No sé si Sí, te ha pasado. de hecho, lo que mencionas es algo importante de que a veces evitamos sentir esa emoción. Ajá. Entonces, los problemas que ocasiona el evitar sentir esa emoción es una consecuencia muy grave porque puede pasar a generar algún trastorno. Recordemos que la emoción es un momento, ¿sí? Es algo que es temporal, a diferencia del sentimiento. Es normal sentir tristeza porque
no existe ni una sola persona que diga, no, yo soy muy alegre, yo no tengo tristezas, yo nunca lloro, yo no. Está en la naturaleza del ser humano, así como tenemos necesidades básicas, como lo decía Maslow, también tenemos estas necesidades como emociones, ¿sí? Y la tristeza es una de ellas. También es, ahorita que mencionas, aclarar de que, por ejemplo, en cuanto a los géneros, también está muy marcado que la tristeza no se relaciona con los hombres, es más con las mujeres, pero por la cuestión de que para la mujer está permitido sentirse triste porque lo relacionan con cuestiones hormonales, cosa que no es Con así. debilidad también. Exactamente por la postura de que la mujer es débil, pero no, las emociones no tienen nada que ver Con el- con la cuestión biológica, es biológica refiriéndome a género, hombre y mujer. No, aquí es una cuestión natural del ser humano, ¿no? Eso sí es importante recalcar y decir que es totalmente normal. ¿Hasta qué punto? Ahí es donde hay que saberlo distinguir y ver en qué momento ya está pasando a otro grado, porque es importante mencionar que la depresión ya viene como una consecuencia de lo que sería la tristeza, ¿sí? una tristeza prolongada. Sí, ahorita vamos a tocar un poquito más sobre eso. Eh, y podríamos decir bueno, un ejemplo, por decir así, de cómo es sustituir la tristeza y como tú lo dices, muchas veces a los varones, en este caso los niños, no les permiten el fluir la tristeza. O sea, de una vez le dicen, tú eres machito o eres hombre y no tienes que llorar. No, o sea, prácticamente no tienes derecho a sentirte triste. O sea, el hombre no tiene derecho a sentirse triste. Entonces, ¿cómo lo sustituyen? Con el enojo? La mayoría de las personas, para no sentirse débiles, sustituyen la tristeza con el enojo y es ahí donde ya no lo identificamos como tal, ¿no? Eh, Ujú, ya entonces lo que hacemos es reaccionar, sí. agredir, verbalmente empezar a decir cosas y de esa manera ya no sentirnos tristes, sino que nos queremos sentir empoderados y por eso reaccionamos enojándonos, ¿no? O otras personas lo sustituyen con la alegría en el sentido de que cuando se sienten tristes empiezan a decir chistes, empiezan a contar anécdotas chistosas o cosas que empiezan a reír de sí mismos y de esa manera lo evitan, ¿no? Completamente. Pero parece mentira que todo tiene que ver o la raíz tiene que ver con la infancia, Ujú, cómo nos enseñaron, porque yo me puse a analizar y es cierto, muchas veces yo cuando veo a mi hija llorando porque se enojó por algo, porque quería algo y no se lo di o algo, y yo siempre le digo, ¿por qué estás llorando? No tienes por qué llorar, no tienes nada por qué llorar. O sea, tendemos a rechazar el hecho de sentirnos tristes y le cortamos a los niños desarrollar esa tristeza y el sentirla y el disfrutarla o sea, dejarla fluir, pues. ujú. Y así mismo van creciendo y así mismo vamos creciendo y así crecimos, ¿no? Hay personas que llegan a la edad adulta que ya no lloran, que no les salen lágrimas, que se les puede hacer un nudo aquí en la garganta y en el pecho, pero no lo expresan porque les dijeron tanto que estaba mal sentir tristeza que ya no lo logran desarrollar, ya no lo logran dejar fluir. Y eso es triste, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que hasta cierto punto desarrollas una habilidad para poder afrontar las situaciones. Aquí lo importante creo que es ver si eres funcional. ¿Sí? Claro, todos tenemos derecho a sentirnos tristes y a disfrutar de las emociones, porque como bien sabemos son emociones, son transitorias. Pero también me doy cuenta de que hay personas que desarrollan una gran habilidad, se vuelven resilientes y mientras tú seas funcional en tus áreas y no te afecte y tú consideres que no necesitas algún cambio y también tu alrededor, porque es importante ver el alrededor, creo que podrías continuar hasta cierto punto de esa manera. Sin embargo, sin embargo, cuando ya te empieza a generar problemas
tanto en la manera, sobre todo en la manera de relacionarte. Te das cuenta que no tienes interés en algo más y estás pasando a afectar a otras personas, creo que ahí es donde tienes que ver los foquitos amarillos. Hay mucha gente, como te digo, que anteriormente no te educaban para ser fuerte emocionalmente, para conocer tus emociones, pero sin embargo eres muy funcional, tienes una familia, trabajas, tal vez la mentalidad es otra, no logras llorar, no logras expresar tus emociones, pero eres muy funcional, ¿no? Entonces, lo importante acá creo que es darte cuenta en qué momento tú ya no eres funcional y tú ya no te sientes bien con la situación que tú estás viviendo, con tu alrededor, entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar en esa situación. Te lo digo porque, por ejemplo, mi papá es una persona muy cerrada emocionalmente en el sentido que no expresa sus emociones o lo que siente en ese momento, pero es una persona tan funcional, tan productiva, tan independientemente de que, te digo, emocionalmente tal vez no te lo expresa, pero es funcional y hay personas que te logran expresar muchas emociones, pero no son funcionales. Entonces, lo importante creo aquí es tú como persona, qué tan bien funcionas, ¿sí? Pero yo Recordamos pienso que cada que, persona. ajá, pienso que todo tiene que ver con llegar a tener un equilibrio, ¿no? En tu vida. Porque Es que es muy a qué costo tú eres funcional. Si tú te pones a pensar, o sea, ¿a qué costo? Al que tú no puedas expresar tus emociones a ese nivel, entonces estamos hablando de que también tú te condicionaste de esa manera, ¿no? O te condicionaron de esa manera, a que simplemente funcionaras, pero sin sentir. Y pienso que los sentimientos, o sea, las emociones son parte del ser humano. Es algo que con lo que nacemos, o sea, es algo que Dios nos implantó y es inevitable sentir, o sea, es inevitable, para eso tenemos los cinco sentidos, ¿no? Eh, sí, entonces, es muy importante que nosotros sepamos manejar, bueno, no manejar, o sea, que sepamos sentir, que sepamos identificar y que sepamos disfrutar esas emociones, ¿no? Bueno, yo lo veo sí, de esa manera. Me pasó, fíjate Jessica, que a mí me pasó una vez, de que en una ocasión estaba cuidando a mi abuelita, ajá, eh, a la abuelita Queta, y me tocó cuidarla de noche, ujú, y ya eran como la 1 de la mañana, creo, y yo me quedé viendo películas y me puse a ver la película ay, se me fue el nombre, eh, bueno, pero es de una pareja que toda su vida se aman y llegan a la edad de la vejez y ella empieza a perder el conocimiento por el diario de una Alzheimer, el diario, esa. Y entonces yo me puse a ver la película y eran como la 1 de la mañana y yo estaba solita y te lo juro, por primera vez ujú, dejé fluir mi emoción ujú, y lloré en cada escena que me provocaba, lloré y lloré y fue un desahogo para mí, porque si yo estoy viendo la película con alguien más, me privo de esa emoción por ujú, no demostrar debilidad, porque es como ujú, ya un chip marcado. No es que tú lo hagas a propósito, simple y sencillamente ya estás condicionado de esa forma. Y con esa película, te lo juro que al otro día yo me sentía con una paz y una ajá, tranquilidad porque dejé fluir mis emociones así. Y no porque me recordaran específicamente algo que yo haya pasado, sino ujú. que simplemente pues son escenas tristes que te llevan y te van llevando en ese sentimiento, en esa emoción, y la disfruté. O sea, disfruté la emoción de la tristeza. Bueno, ¿sabes qué? Ahorita que dices esto, creo que la palabra correcta sería el aprender a gestionar la emoción. Entonces, todos la gestionamos de diferente manera. Entonces, es tú cómo la vas a gestionar, qué es lo que te funciona a ti para ser funcional. Porque hay muchas personas que tal vez expresan emociones, pero tampoco las saben gestionar y no son personas funcionales. Entonces, lo ideal es
aprender a gestionar tus emociones. Si a ti te funciona, por ejemplo, yo no digo que mi papá no exprese sus emociones, tal vez lo hace a sola, le gusta estar a solas para gestionarlas y a él le funciona. Tal vez otra persona necesita hablarlo con alguien para poder gestionarlas porque necesita ser escuchado, tiene esa necesidad. Entonces, de esa manera es como va a ser funcional. Entonces, tú tienes que identificar o, bueno, conocerte o buscar ayuda para aprender a conocerte y ver qué es lo que te va a funcionar a ti para aprender a gestionarla. Exacto. Tú, por ejemplo, por lo visto, por la situación que pasaste, también necesitabas en algún momento estar a solas para poder llorar. Y creo que depende de la situación. Yo también a veces necesito estar a solas porque no me gusta mostrar de, hasta cierto punto sí. Tenemos ese chip todos, a pesar de ser psicólogos, de que, bueno, tal vez es un poquito de debilidad o no quieres darle una carga a otra persona. A veces también podría ser ese papel, y dices, bueno, para mí me funciona gestionarla estando sola. No me, porque ya sé cómo manejarla. ¿Para qué te voy a dar una carga a ti si yo ya sé manejarla, pero a solas, ¿no? Entonces creo que eso también es muy, muy importante. Y vamos a continuar hablando de las, en sí hay una raíz de toda, de la tristeza, eh, pero antes vamos a mencionar cuáles son los desencadenantes de la tristeza. En sí, pues son básicos, ¿no? Y es algo que todos conocemos. Está lo que son las relaciones, una relación terminada, pues eso creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Eh, Puede ser la pérdida, que es la más común, ¿no? Relacionamos la tristeza con las pérdidas, ya sea de muerte de un familiar, de una mascota, de un amigo, o la separación, ¿no? De dichas personas, ¿no? Puede ser también considerado como una pérdida. O cuando no has conseguido un trabajo que querías, o que soñabas con ese trabajo y no lo consigues, eso te puede causar tristeza. Cuando has fallado en un examen muy importante, eh, esto nos pasa cuando estamos en la escuela, en la universidad, que tenemos el sueño de terminar la carrera de tal forma y fallas, entonces eso te genera una tristeza, ¿no? También cuando piensas en tu vida y te sientes culpable de lo que hiciste o lo que no hiciste, lo que debiste hacer, o por dónde el camino que debiste haber tomado y no lo tomaste. Entonces eso también te genera tristeza. Y por último, lo que mencionabas, ¿no? Lo que mencionábamos de las películas, las canciones, eh, que te pueden evocar algún sentimiento triste, porque te traen un recuerdo, del pasado, ¿no? Entonces, todo esto puede generarte tristeza. Sí, de hecho, englobando todos estos ejemplos que acabas de mencionar, sería la pérdida. Es una pérdida, ya sea de una pérdida de oportunidad, porque querías hacer algo y no lo hiciste, una pérdida de un amigo, una pérdida de un familiar, la pérdida de lo que es una relación, una separación, pero creo que un punto importantísimo es verlo como algo normal. Si tú aprendes a ver que en la vida vas a tener pérdidas, vas a tener separaciones, vas a aprender a gestionar también esta emoción. ¿Eh? Y Exactamente. digo, Podríamos todos decir que la raíz de todo, la raíz de toda tristeza son las pérdidas. En eh, conclusión, cualquier tipo eh, de pérdida, que a veces no lo vemos como una pérdida el fallar en un examen, pero en realidad sí, porque es la pérdida de tu sueño, es la pérdida de claro, concluir con algo que tú deseabas en tu mente que iba a salir bien o que iba a salir perfecto y que al final de cuentas fallaste, ¿no? Entonces es una pérdida también. Y a veces no lo sí, vemos así. así es. O sea, todo lo que no va a salir como tú quieres, No para ti va a sale ser una pérdida. Exacto, entonces tienes que aprender que no siempre va a salir así. ¿Sí? exactamente. Ahora, ¿cuál es el propósito o la importancia de sentir tristeza? ¿Cuál sería la importancia de que nosotros sintiéramos tristeza? Hay tres
tres puntos que Aquí. podríamos nosotros mencionar que le dan la importancia, porque muchas veces, como dijimos, no queremos sentir tristeza, o sea, evitamos la tristeza, pero la tristeza es importante, como lo dijimos, es parte de nuestras emociones primarias y como tal, por algo están ahí, o sea, tienen un propósito la tristeza. Entonces, como punto número uno, podríamos mencionar que la expresión de la tristeza nos lleva a manipular la ayuda por parte de los demás, los cuales ejercen la compasión o la empatía y de esa manera logramos la probabilidad de nuestra supervivencia. O sea, la tristeza en realidad nos ayuda a, al hecho de que los demás también nos noten y nos ayuden o nos extiendan la mano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una de las palabras muy importantes que acabas de mencionar es el manipular, ¿sí? Cuando uno habla acerca de manipular es porque tiene una necesidad de afecto, necesita. Por eso es que mencionábamos, hay quienes gestionan sus emociones a solas y hay quienes las gestionan con otras personas. Va a depender de tu necesidad, ¿sí? Tal vez la persona que prefiere trabajar a sola con su tristeza, ¿sí? No tiene tan grande esta necesidad de afecto o de querer llamar la atención. No estamos diciendo que todas las personas cuando tienen una tristeza es para llamar la atención, pero también depende, depende de la persona, porque puede llegar a ver a veces lo que es un chantaje emocional. Entonces son muchos factores que hay que ver, ¿no? En esa parte. Pero pienso que lo del chantaje emocional se da cuando ya tú desde pequeño has aprendido a que solamente de esa manera puedes lograr las cosas. Ahora sí, si tú sientes la tristeza y la quieres demostrar, pienso que no deberíamos de tener limitación para mostrarla. Que no nos sintamos avergonzados de mostrar una emoción. El problema aquí es que ya la sociedad está marcada con, o sea, si te ven llorando, pues ya la gente ya lo ve o la mayoría de las personas lo ven como una manipulación, ¿no? Eh, Cuando en realidad lo que quieres es que o sea, es que yo digo, ¿hasta qué límite nosotros podemos llegar a sentir compasión, ¿no? Si tú ves a una Eh, persona, por qué no acercarnos y sentir empatía o compasión por esa persona, ¿no? Entonces, no, es que eso es importante, es ver cuál es el origen de esta tristeza. Creo que todos tenemos compasión y tenemos una empatía hacia la pérdida o hacia el sufrimiento de otra persona, pero ¿cuál es tu fin? Cuando realmente es una tristeza, pero una emoción auténtica. ¿Sí? uh-huh, Creo que es lo que traté de, de decir, ver que es una emoción auténtica, que realmente es una tristeza, porque creo que la tristeza no solamente se ve reflejada en la mirada, creo que todo tu cuerpo en sí lo refleja. Es algo muy auténtico, o sea, no es algo que tú puedas manejar y manipular, y eso es algo muy importante que tendríamos que aprender como personas a identificar. ¿Sí? exacto. Y bueno, como segundo punto para ir terminando, eh, está la tristeza nos ayuda a expresar eh, cuando nos sentimos con deseos de reconciliarnos con las demás personas o solicitar perdón por arrepentimiento, ¿no? Entonces, es importante poder expresarlo porque de esa manera es que nosotros funcionamos como sociedad. Si no sintiéramos tristeza o Sí. arrepentimiento, entonces al final de cuentas no habría esa reconciliación, ¿no? Con las demás personas, porque no sentiríamos arrepentimiento, ¿sí? Sí, de hecho Entonces, también el momento de debilidad puede ser algo muy fructífero, uh-huh, porque bajas tu defensa, porque te muestras tal y como eres, no estás pensando en un beneficio, simplemente estás dando tu emoción y creo que es ahí donde la persona se puede dar ese vínculo, esa reconciliación que tú mencionas. exacto. Y como tercer punto, como importancia, la tristeza es importante porque es ese foquito amarillo que nos indica que algo en nuestra mente está mal. Es como el dolor en la piel. Si yo no sintiera dolor, yo no me daría cuenta que estoy lastimada.
la tristeza para el alma o para la mente es como ese dolor. Es para darnos cuenta que algo está mal, algo está funcionando mal. Es ese poquito amarillo que nos empieza a palpitar para decirnos que algo está mal y que tenemos que ponerle atención. Así es. Creo que esa sería una de las frases importantes, decir que la tristeza es el dolor del alma. Y hay que ver siempre y cuando la puedas gestionar y que no pase a una depresión, porque podría, la depresión también, perdón, la tristeza puede ser la predepresión si no se trabaja a tiempo, si no se identifica a tiempo. Exactamente. Y bueno, para terminar, podríamos mencionar que el psicólogo Joseph Forgas realizó un estudio en el 2011 en donde indujo la tristeza a diferentes sujetos y demostró que se volvían más racionales y lúcidos en su pensamiento, memoria y percepción que los sujetos con estados de ánimo positivos. Esto quiere decir que la tristeza nos ayuda a entrar en una situación de análisis, analizar lo que hicimos, cómo lo hicimos, y nos ayuda a utilizarlo para mejorar. Esa es la función en sí de la tristeza. Ahora, de que no la utilicemos bien, esa es otra. Claro, lo que, lo que trata de ver en este experimento es de que la tristeza bien gestionada, ¿sí? Lo que va a hacer es hacerte una persona realista, porque sabes que son situaciones que son reales, que vas a vivir. Sin embargo, una persona que para todo es positivo, que para todo está alegre, que realmente si te vuelves una persona, no podría decir hasta el cierto punto fantasiosa, pero muy poco realista, porque estás evitando, porque no le estás dando la importancia a algo que es normal y que es real en el día a día como ser humano. Exactamente. Y pues sea como sea, necesitamos darnos cuenta de, o sea, la tristeza como que nos ayuda a reflexionar. Nos ayuda a reflexionar. Esa es la función en realidad de la tristeza para entonces poderlo hacer mejor, para poder evitar lo malo que hicimos o evitar la situación mala que vivimos. Por ejemplo, si nos equivocamos en un examen, el poder rectificarlo. Si Claro. nos equivocamos con una pareja, a analizar características, situaciones y ya no volvernos a equivocar con una persona igual. Entonces, la tristeza en sí, su función es el análisis, la introspección, el poder analizarnos, ¿no? Y de esa manera volver con más fuerza y mejor. Sí, y una de las cosas que tal vez se nos está pasando también la tristeza, como mencionamos, es una pérdida. Cuando tú tienes una pérdida también de algo físico, ¿cuál sería su función? Diría, bueno, es desarrollar tu potencial, ver otras habilidades que tú tienes, pero que no sabías que porque estabas completo. Entonces es como forzarte a mejorar. Si tú la ves desde ese punto de vista, la tristeza tiene una función muy, muy importante. Simplemente es darte cuenta el tiempo que vas a tener esa tristeza, cómo la vas a gestionar. Regresamos a lo mismo, a la gestión de la emoción. Exactamente. Así que vamos a dejar por hoy hasta aquí el tema de la tristeza. Posteriormente vamos a hacer una segunda parte en donde vamos a hablar sobre la forma en la que nosotros podemos desaparecer esa tristeza o cómo la podemos, no evitar. Tenemos que Exacto, quitarnos el hecho de evitar la tristeza, no. Tenemos que que tenerla, ejercerla y bueno, no manejarla, pero sí gestionar. utilizarla, gestionarla para nuestro beneficio. Así es. Muchas gracias, amigos, y suscríbanse. Síganos en redes sociales y suscríbanse para que sigan escuchando nuestros videos. Y también déjennos su comentario. Nos gustaría saber lo que piensan. Hasta luego. Adiós.